En este episodio hablamos de la teoría tradicional de los orígenes del ser humano, el relato Anunnaki de los sumerios, la teoría teosófica del origen de la humanidad, el libro de Enoch y la leyenda de los 5 soles. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es los orígenes ocultos de la humanidad. Comenzamos. Amigo, hermano, qué pinche gustazo, ya, qué milagro, güey, no mames. Pues después de un mesecito de enfermedad. ¿Fue un mes? No, fueron 3 semanas. ¿Fueron 3 semanas que no grabamos? Sí. Bueno, pues, extendemos una disculpa a nuestra queridísima audiencia. Realmente fue por cuestiones de salud que decidimos tomar una breve pausa. Breve, no tan breve. Como ya somos famosos, nos tuvimos que operar las caras. No, realmente, bueno, cuestiones de salud. Había que recuperarnos. Sí. Entonces, queríamos retomar digamos, la chambita aquí en el podcast con más energía, con... Sí, porque si hubiera sido no tan grato de estar, ¿no? Hubiera sido incómodo, no les hubiéramos dado... buenos resultados tal vez, ¿no? Sí. No hubiéramos expresado... Mira, está bien la pausa, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Nos hemos condicionado, nos han condicionado o hemos permitido que nos condicionen, depende de cómo se quiera ver, a este exceso de productividad, ¿no? En el que decimos, güey, si me detengo tantito, esto ya se acabó y voy a quedarme atrasado y... ¿sabes? Y eso te presiona y te estresa más y pues no. Lo platicamos en el programa del ocio. Sí. Es parte de la vida, hermano. Uno tiene que descansar, uno tiene que poner pausa. Uno, si de repente estás enfermo, pues dale chance a tu cuerpo de recuperarse, ¿no? Sí, no estés con esta presión de... El descanso es inversión también. Sí, sí. Hasta Dios descansó, güey, en el 7º día, o sea... Pues carnal, ¿no? Entonces... Hay que descansar. Y pues también es bueno, es sano y no tienes que justificarte con nadie, ni con nada, ni contigo mismo, porque luego lo que pasa, a mí me pasa mucho, es que soy muy incisivo conmigo, ¿no? Digo, no puedes descansar, tienes que hacer esto, y es como tú, relájate, güey, no, suéltalo, porque... Es común que eso pase, realmente es lo que nos enseña también vas a estar aquí eternamente, güey. La productividad, momento a momento, ¿no? Sí, y es desatado, güey. Entonces, pues no, güey, no. Si te sientes enfermo, si te sientes cansado, descansa. Si te sientes enfermo, recupérate, ¿no? Una pausa bien para poder seguir con energía durante este largo camino. Así es, amigo. Es como, mira, todo es movimiento, ya lo hemos platicado, pero también hay una cosa que se llama movimiento en reposo y se llama movimiento en reposo. Es decir, está moviéndose solo que está en reposo, ¿no? Entonces, pues es lo que estábamos haciendo y pues... Pero ya regresamos a nuestro queridísimo podcast, amigo. Porque ya era necesario, justo necesario. Bueno, antes de empezar con el episodio del día de hoy, que es un tema que, bueno, a mí me emociona mucho. Creo que es un tema muy, muy interesante. Realmente, incluso lo que vamos a comentar aquí no es ni siquiera una pizca de todo lo que desconocemos. No podríamos, loco. Una pizca de lo que conocemos y a una pizca aún menor de todo lo que se desconoce, ¿no? Pero bueno, antes de dar comienzo a este episodio, queremos, como siempre, extender la invitación a nuestra querida audiencia de... Comunidad Fati. Hashtag. Bueno, primero agradecer que nos acompañen durante este episodio. Si nos han acompañado en los anteriores, muchísimas gracias. Y si no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganlo ahora. No se olviden de darle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para poder seguir creciendo y llegando a más lugares. Agradecemos muchísimo también sus comentarios, toda la retroalimentación es más que bienvenida. Y recuerden que nos pueden encontrar en distintas plataformas como Amor Fati MX. Estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos en Instagram y estamos en Google Podcast. Próximamente, ¿no? Ya casi. Ya estamos oficialmente. Próximamente OnlyFans. ¿En Deezer? Mira. Sí, estamos ahí presentes en todos. Agradecemos, la verdad, muchísimo a nuestro queridísimo productor Julio, que nos ha ayudado bastante en este proceso de crecer. Amor Fati, pues está compuesto por 3 personas, Aldo y yo que estamos aquí sentados y pues Julio que está ahí atrás de la cámara, ¿no? Y que pues es el que está... Que está chiveado en este momento. Es el que hace posible mucho de esto de... Exactamente. Nos ha ayudado muchísimo a crecer. Sí. Gracias, Julio. Bueno, pues muchas gracias, fue el programa del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar entonces. Muchísimas gracias, querida audiencia, por acompañarnos, por regalarnos un poco de su tiempo. Programa 51.
Ese es el episodio número 51. Excelente. Bien. Orígenes ocultos de la humanidad. Vamos a dar inicio, hermano. Este es un tema muy controversial porque realmente, bueno, como sabemos, es difícil aceptar nuevas ideas como en la historia aceptada de la humanidad, ¿no? En cualquiera de los ejes del conocimiento al que queramos voltear a ver, ya hay como una historia contada, una versión que es convencionalmente aceptada colectivamente. Así es. Y romper con paradigmas resulta muy difícil, creer nuevas historias, abrirse a investigaciones, pues se ha visto que ha sido una tarea difícil desde la historia que conocemos de la humanidad, ¿no? Por lo general, como los científicos revolucionarios o los pensadores que ponen en la mesa nuevas ideas son criticados, son juzgados, son aplastados, crucificados, asesinados, quemados, en fin. Entonces, siempre hemos tenido como una dificultad de aceptar nuevas ideas. Entonces, bien curioso, ¿no? Porque, no es que sea la mayoría ni que sea el común, pero pues un gran porcentaje de estas personas que justamente está señalando como que han sido vitupendiados, ¿no? Y hasta asesinados, pasado el tiempo, lo que la evidencia demuestra es, ay, güey. Sí, era cierto. Ay, güey, sí eran ciertos, ¿no? Entonces sí, por supuesto. No todos, obviamente sí hay descalificados que dices, güey, también... No digas tus cosas, pero en un gran porcentaje, casi siempre, bueno, en un gran porcentaje, cuando alguien te dice ese güey es pseudocientífico, años después la evidencia demuestra, la misma evidencia científica demuestra que, ay, no era cierto. Sí tenía razón. Sí, eso es cierto. Y también recordemos que todo conocimiento tiene algo de verdad y algo de falso. A distinta medida, en distinta medida, pero bueno, siempre hay algo de verdad, incluso en lo más fantástico que podamos ver, ¿no? Pues es que lo hemos platicado, ¿no? En esta apariencia dual de esta dimensión, pues evidentemente no puede haber la verdad sin la mentira y no puede haber la mentira sin la verdad, ¿no? Es parte de... Y mira, yo sí soy un fiel creyente de que el universo es mental, es una realidad mental. Sí es. Obviamente se manejan distintos niveles de energía, distintos niveles de manifestación, hay ciertas leyes que aplican para ciertas dimensiones y otras, etcétera. Pero realmente el universo sí es una manifestación mental. Ya después estaremos tratando estos temas también porque hay muchísimo de qué hablar acerca de todo esto. Pero hoy trataremos entonces el tema de los orígenes ocultos. De los orígenes empezando por el principio, que digamos que tenemos que obviamente hablar de la evolución tradicional, de lo que nos enseñaron desde la primaria, de lo que se nos ha enseñado oficialmente, porque pues mira, también no hay que desestimar el trabajo de los investigadores, ¿no? O sea, pues llevamos siglos de investigación, de descubrimientos fósiles, de gente que evidentemente, independientemente de si tienen la razón o no tienen la razón, han hecho un esfuerzo. Claro. Han trabajado, o sea, se parten la madre por estar desenvolviendo los fósiles, pues, se van a lugares bien remotos, ¿no? Estudian un montón, o sea, no hay que desestimar el trabajo de nadie, cuando es trabajo. Claro. Pues es investigación. No, y como mencionaba anteriormente, siempre hay algo de verdad. En toda teoría, en todo conocimiento, hay que buscar la parte que es verdadera, hay que tomarla y hay que crecer a partir de ello. Sí, entonces, por supuesto. Analicemos cuál es la historia convencional acerca de los orígenes del ser humano, cuál es ese proceso evolutivo, de dónde venimos realmente, según la historia tradicional. La historia oficial, ¿no? La historia oficialidad. Pues mira, yo aquí tengo este pequeño extracto que lo saqué, lo voy a leer como tal porque pues sí tiene muchos datos, ¿no? El Homo sapiens pertenece al grupo de los primates que han estado asociados con las selvas de tipo tropical casi desde su origen en el Cretácico hace más de 65 millones de años, donde aparecieron algunos pequeños mamíferos que vivían en los árboles. A los humanos se nos clasifica entre los hominoideos, donde se incluyen los llamados simios antropomorfos de forma humana, como los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los gibones. De estos, nuestros parientes más cercanos son los chimpancés, luego los gorilas y mucho más alejados los orangutanes y los gibones. Los hominoideos florecieron en el Mioceno entre 25 y 5 millones de años atrás. Nuestro antepasado más antiguo, que fue apenas descubierto en 1994, Australopithecus ramidus, apareció entre 5 y 7 millones de años atrás en África y marca la separación de nuestro linaje del de los chimpancés. Es decir, que entre 5 y 7 millones de Áfricas, oficialmente, 5 y 7 millones de años, empezó nuestra evolución como
como línea, ¿no? Como sí, de nuestros ancestros más directos, digamos. Exactamente. ¿No? Homínidos. Que aunque, esto habla de 1934, no sé de cuándo sea el estudio que encontré, pero hace como 3 o 4 años se encontró un hombre más viejo en China, bueno, un fósil más viejo en China, que creo que tiene como 10 millones, pero bueno, el punto es que la historia oficial de este homínido que somos tendrá 10 millones de años, pero obviamente como protohomínidos, ¿no? Sí, seguro. Y realmente, bueno, hay también está la historia de la evolución desde el primer organismo unicelular que estuvo en la Tierra, que aprendió a multiplicarse, sí. Empezó digamos, como funcionaba como una especie, o sea, esos organismos de ser unicelulares pasaron a ser multicelulares, empezaron a funcionar como lectores del ambiente para recibir información y evolucionar a partir de ello. Al parecer también fuimos una especie de gusano marino, ¿Eh? Muy similar a cómo lo retratan las imágenes digitales, ¿no? Como es como una lombriz de tierra, pero mucho más grande, que vivía en el agua. Que es curioso, ¿no? Nuestros orígenes vienen también supuestamente sí. de las aguas. Que es curioso, ¿no? Digo, lo platicábamos porque el programa originalmente iba a tratar sobre los orígenes de la vida y los del ser humano, ¿no? Pero decidimos primero abarcar sobre el ser humano porque los orígenes de la vida todavía son muchísimo pero más. Realmente, digamos, el linaje del ser humano viene desde este organismo unicelular y que, bueno, fue tomando distintas formas en base a lo que iba leyendo en su entorno. Sí, sí. Fuimos como esta lombriz gigante de mar, de ahí pasamos a ser como una especie de pez, y bueno, fuimos creciendo en tamaño. Estamos hablando de que este proceso evolutivo, o sea, de pasar de un tipo de especie, bueno, como de evolución de especie, o sea, de gusano a pez, pasaron millones de años. Cientos de millones, de hecho. Exactamente, sí. Cientos de millones, un proceso evolutivo de muchísimo tiempo, y de ahí, bueno, de estar en el agua, pasamos a ser como una especie de reptil. Sí, sí. Después los reptiles empezaron a salir del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos como este ancestro reptiliano, por así decirlo, ¿no? Y de ahí también empezaron, o sea, a partir de ciertas catástrofes, y bueno, este es el relato tradicional, ¿no? Que a partir de catástrofes en la Tierra se impulsó el proceso evolutivo también como de nuestros primeros ancestros. Entonces, de reptiles empezamos nos convertimos en roedores, porque al parecer era muy fácil que los dinosaurios cazaran a nuestro ancestro reptil. Entonces se tuvo que reducir el tamaño. Digamos que nos convertimos en estos pequeños roedores que se pueden esconder en pequeñas cavidades en la tierra, en grietas, en piedras y todo eso, para poder escapar como de estos predadores mucho más grandes. Y ahí nació como el primer mamífero ancestro. Hace 65 millones de años. Ajá, exactamente. Después de este como ratoncillo empezamos a subir los árboles también. Así es. Y se supone que el de los primeros ya como especie de simios, por así decirlo, fue el lémur, algo muy parecido a lo que es el lémur. Sí. Y ya de ahí empezó como el. Después llegó un Anunnaki, ¿no? Se tuvo relaciones con un mono y. No, todavía no llegamos a ese punto. Estábamos en lo oficial. Exactamente. Pero bueno, esa es como la versión oficial, ¿no? Sí, que de hecho. Una travesía de digamos que cientos es una de millones de años. Simplificada de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque en realidad la evolución no funciona tan lineal, ¿no? Es decir, que por ejemplo, de este pez. Chingo de peces distintos, ¿no? Claro. Un montón de especies distintas de peces, pues antiguos, de hace cientos de millones de años. Sí. Y de esos cientos de especies o miles de especies, una o dos o tres o cuatro especies, pues intentaron hacer este brinco. De repente una de esas especies tuvo una mejor adaptación. La evolución lo que premia es la adaptación. Entonces lo que dice, ok, este pez se adaptó más, entonces le empieza a quitar ciertas características de estos 3 o 4 especies o cientos de especies que salen a la Tierra. Algunas quedan vivas, algunas no, algunas se adaptan más, algunas se adaptan a otras características del medio físico. Es decir que, por ejemplo, de todos los peces que salieron del agua, no todos se convirtieron en reptiles, a lo mejor otros se convirtieron en otra cosa. Sí, y de los reptiles no todos se convirtieron en mamíferos, otros evolucionaron a otras cosas. Y luego también viene la de evolución. ¿Por qué? Pues porque los dinosaurios se convirtieron en gallinas.
Las gallinas son dinosaurios. El cocodrilo no es el pariente del dinosaurio. Claro. La gallina es el pariente del dinosaurio, ¿no? Las aves son los descendientes de los dinosaurios. Entonces, es así como funciona la evolución. De algunos también hay, bueno. Sí, de algunos dinosaurios, ¿no? Entonces, de múltiples formas. Te digo que esto es un tema bien amplio, ¿no? Sí, es muy amplio. No, la evolución es un tema muy, muy amplio. No, realmente yo nada más estaba siguiendo como la línea así de... Directa. Sí, o sea, del humano, de dónde viene el humano, ¿no? Desde un organismo unicelular hasta lo que conocemos hoy en día, supuestamente. Y ahora vamos a hablar de un poco de, porque quiero hablar de justamente de la evolución ya, pero del homínido como tal, ¿no? Porque pues esto que mencionaste fue hasta llegar al homínido. Sí. Que es así más o menos, digamos, del origen de la vida. Pero ahora el del homínido, ¿qué es lo que sucede? Y esto es como que esta teoría... Bueno, o lo que voy a mencionar a continuación también da paso a otra teoría que se nos hace muy interesante, que es la del Stone Ape. ¿Y qué es lo que dice? Que pues los monos, los homínidos, no venimos del mono, para empezar, ¿no? O sea, porque siempre hay esta crítica o este entendimiento de la evolución que dicen, mames, venimos del mono. No, espérate, carnal. Lo que dice la evolución es que venimos de un antecesor en común, del mono, del que se desprendieron los monos o todos los primates. Nosotros también somos primates y se desprendieron los primates monos y se desprendieron los primates homínidos como nosotros. Es un antecesor en común. Entonces ese antecesor en común vivía en los árboles, vivía en estas selvas porque pues era un periodo de muchísimo humedad. Pues había mucha lluvia, pues por tanto había un chingo de selva, ¿no? Porque había mucha vida creciendo. Entonces estos compas estaban muy tranquilos viviendo en los árboles. Y de repente pues el cambio climático, ¿no? Lo hemos platicado, lo has mencionado muchas veces. Siempre hay cambio climático. Sí. Siempre, todo el tiempo hay cambio climático. De hecho, curiosamente, nosotros vivimos en una edad de hielo, solamente no está haciendo tanto el frío. Es algo bien, bien curioso porque decimos, la edad de hielo. Pues la edad de hielo, pues, ahorita estamos en una edad de hielo, ¿no? En una glaciación, estamos en una glaciación, pero por alguna razón no está congelado y eso puede ser por el Younger Dryas, ¿no? Bueno, pero es X. Ya lo... Tenemos un programa especial sobre eso. El punto es que entonces vivían estos homínidos en los árboles, empieza a haber cambio climático, deja de haber tanta lluvia, por tanto, este es un periodo de millones de años, no crean que es así, mañana se acaban las lluvias, se acaban los árboles. Se empiezan a secar, las selvas pluviales empiezan a secar, empiezan a decrecer el número de árboles que había allá afuera. Por tanto, pues empieza a haber menos zonas donde estos homínidos podrían vivir. Al momento en que empiezan a acabarse los árboles, pues empiezan a extenderse las sabanas, empiezan a extenderse los pastizales y pues ciertos estos homínidos pues tienen que bajar de los árboles, ¿no? Unos se quedan en los árboles y son los que evolucionan a los monos y otros bajan de los árboles y dicen, güey, pues ya no tengo casa, carnal, ¿qué hago? Sí. Y entonces pues comienzan su travesía hacia las sabanas, hacia el mundo abierto. Y en el momento en que empiezan su travesía hacia las sabanas, pues tienen que cambiar y adaptarse, que aquí entra algo bien particular que habla de la alimentación. Los ancestros se alimentaban de frutas y de insectos porque lo que tenían a la mano, pero cuando ya no lo tienes a la mano, pues empiezas a buscar abajo y empiezas a buscar raíces. Sí. Y luego tienes que empezar a comer, te vuelves un predador porque tienes que empezar a comer carne, pero no puedes cazar a las grandes presas porque tú no tienes las garras y no tienes la fuerza de un león o de un tigre de dientes de sable. Entonces empiezas a desarrollar otras características adaptativas. Empiezas a perder el pelo, ¿por qué? Pues porque tú tienes que correr. Bueno, de entrada empiezas a caminar erguido, porque la manera de caminar erguido te da mayor visión para detectar predadores. Exactamente. ¿Y por qué evolucionas de esta manera? Porque la evolución es inteligente, la evolución tiene un sentido. Entonces te dice, ok, no te voy a dar garras, güey, porque ya hay un chingo de animales con garras que te van a dar bien fácil en la madre y vas a desaparecer. Tienes que hacer otra cosa. Entonces tú párate porque eso va a ser tu ventaja, de que estés parado y empieces a ver. Y como empiezas a ver, pues no empiezas a desarrollar, no te haces carnívoro por completo, o no empiezas a desarrollar las mismas habilidades que otros, empiezas a desarrollar habilidades muy propias de muy propias de tu especie, para poder adaptarte a este nuevo ambiente en el que estás compitiendo, y tienes que tener ciertas ventajas que te hagan diferenciarte de los otros, pero que te permitan seguir viviendo, ¿no? Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Que te adaptas, empiezas a perder el pelo porque pues como tú no corres a grandes velocidades, lo que tú eres no eres un corredor de velocidad, eres un corredor de distancia. Tienes que estar corriendo un ratote. Los antílopes corren rápido, pero se cansan. Sí, se cansan rápido. Se cansan también. Porque su cuerpo no... Aparte de que se cansan, también su cuerpo no los puede ayudarse a regular temperaturas. Entonces tienen que descansar para que su cuerpo se autorregule. Nosotros no. Uno puede seguir corriendo. Tenemos un sistema de regulación de temperatura. Exactamente. ¿Por qué? Porque no tenemos pelo. Como no tenemos pelo, pues el cuerpo más rápido se va refrescando. Exactamente, se refresca. Entonces empiezas a perder el pelo, empiezas a tener nuevas adaptaciones. Y pues básicamente esa es la evolución que te va permitiendo continuar existiendo, ¿no? Sí. También de ahí la reducción de la cavidad pélvica y todo para dar a luz, ¿no? Por eso es que nacemos aún no maduros, lo suficientemente maduros como para ser relativamente independientes o poder caminar y todo, ¿no? Que fíjate que eso justamente es lo que habla Desmond Morris en este libro que a mí me gusta mucho, que se llama El mono desnudo. Primero él nos identifica a nosotros como especie como monos desnudos, porque dice, bueno, le empieza su libro diciendo, si estuviéramos en un zoológico, lo primerito que nos distinguiríamos así de todos es que ese pinche mono está desnudo, ¿no? Ese mono no tiene pelo. Entonces es nuestra característica principal, somos un mono desnudo. Y como somos un mono desnudo, también lo que dices es algo que se me hace bien curioso. Digamos, bueno, ya abarcamos como origen desde el principio, y luego cómo nos fuimos haciendo homínidos, y luego cómo perdimos el pelo, y luego cómo nos adaptamos para competir contra otros predadores. También una de las adaptaciones que nos hizo para poder sobrevivir fue la capacidad de crear sociedades de la manera en que nos correlacionamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que pues nosotros vivimos en cuevas, a diferencia de otros monos que andan caminando libremente. Sí. Nosotros somos seres que tenemos que estar contenidos gregariamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues los hombres salen a cazar, pero para poder salir a cazar y estar seguros que la hembra va a estar ahí y que no va a estar que no tienes que competir con la hembra, sino lo único que tienes que preocuparte es por cazar y traer alimento, entonces surgió lo que llamamos el amor. Es algo bien curioso, es bien chingón. Esa es su hipótesis sobre cómo nace el amor, que es como una evolución cultural, porque otra cosa que también nos hace especiales a nosotros es nuestra epigénesis, la capacidad de adaptar nuestros genes a lo que sucede en el exterior y también a las relaciones socioculturales que tenemos con ese exterior. Que eso realmente es todas las especies lo tienen, es como la capacidad de lectura que tienen las células. Es una capacidad como de la lectura del entorno y la interpretación interna. Y es como se crean los distintos campos mórficos y en fin, pero sí. Sí, eso es lo que dice este compa, nuestra ¿no? cultura también nos moldea, o sea, estamos recibiendo información de nuestra cultura y nos vamos moldeando. Y pues eso es lo que dice este compa, que para justamente seguir preservando nuestra evolución, lo primero que se tuvo que hacer es desarrollar la capacidad del amor. De poder crear un lazo más allá del físico, porque pues un lazo físico con cualquiera, sino de asegurar que la hembra quedara fiel, entre comillas, a su macho, para poder asegurar que el que naciera, que quedara ahí. Y mira, yo difiero un poco de esa definición del amor. Eso más bien es como una especie de apego emocional. Que es en términos más biológicos y de supervivencia y todo eso, el apego emocional tiene... Pues este amor es sexoafectivo. Algo así. Ese amor, o sea, relación es la sexoafectividad. Sí, tienes razón. La sexoafectividad se creó así. El amor, la sexoafectividad se creó para eso. Para hacer... tiene sentido. Y lo que decías de por qué se llama neotenia. La neotenia es la capacidad de quedarse en un estado joven para aprender, güey. Y eso también es una característica especial de los seres humanos. La neotenia, por ejemplo, es lo que tienen los ajolotes, que pueden quedarse como salamandras toda la vida. Y que se pueden reproducir como salamandras, ¿no? No, perdón, como ajolote antes de convertirse en salamandra, porque después la piel se hace salamandra, ¿no? Se pueden quedar en su el ajolote es como una etapa intermedia. Joven, y se queda para toda la vida. Entonces lo que dice la neotenia, nosotros los seres humanos se desarrolló justamente porque tenemos que aprender a ser seres humanos. Entonces, mientras más tiempo, porque los chimpancés desarrollan maduras sexualmente como a los 3 o 4 años. Nosotros no, güey. Nosotros hasta los 14. Y eso es por la neotenia, que nos permite mantenernos jóvenes por más tiempo para poder aprender y desarrollar capacidades para sobrevivir. Porque no tenemos piernas para correr un chingo de tiempo, no tenemos garras, no tenemos pelaje, no tenemos tanta fuerza. Necesitamos aprender a sobrevivir. Y por eso es que nuestra etapa de jóvenes o de infancia está prolongada. Se prolongó. Sí, tiene todo el sentido. Y eso,
Eso, Claro. eso es lo que dice, digamos que es un resumen muy, muy básico, quizás muchas cosas se nos pasaron aquí, pero Sí, pues sí, obviamente tenemos que hablar de otras teorías. Sí, sí, no alcanza el tiempo, ¿no? Pero realmente, sí, a grandes rasgos, ¿no? Y tal vez con una que otra equivocación, pero es el resumen de la historia básica, es lo que se cree, ¿no? Es un proceso evolutivo, completamente accidental también, o sea, entre accidental Loco, sí. por las circunstancias, que principalmente se dice que son circunstancias como de supervivencia, lo que fueron impulsando también la adaptación y la evolución del ser humano, hasta Sí. lo que conocemos ahora. Entonces eso fue como un breve resumen De la oficialidad. de la oficialidad de las cosas, de la historia de los humanos. Sí. Ahora hablemos un poco De lo chido. hablemos un poco acerca de esta, pues sí es teoría tal vez, es como una interpretación de las tabletas sumerias Y por favor. que se encontraron, que datan, bueno, la cultura de los sumerios data de 6500 6.500 años, o Ok. 4.600 antes de Cristo, me parece, que es como la primera civilización que... Que registró la historia escrita. Exactamente, Sí. es de donde Sí, sí. nace la historia Escrita. escrita, exactamente. Sí, sí. Son los primeros Sí, es muy escritos importante encontrados. pensar eso. Superimportante. Historia escrita. Claro, Sí. claro. Sí, Ujú. sí. Y en estas tabletas o en estos escritos se encuentra un relato acerca, como una especie de génesis, ¿no? O sea, no solo habla del origen de la humanidad, sino también habla como de los orígenes ¿El universo? del universo, o más en concreto como el sistema solar, básicamente, porque bueno. habla de los planetas, habla de cómo los dioses crean, ¿no? Ok. Los astros, las estrellas, etcétera. Pero es muy interesante porque esos escritos han creado mucha controversia. Han sido analizados por diversos investigadores, traductores, científicos, etcétera. Y hay quienes los toman literalmente y hay quienes les dan un sentido más simbólico, como más poético. Lo que es interesante es que en estos escritos o en este relato de los sumerios acerca de los orígenes de la humanidad se encuentra una historia muy específica. Hay muchos detalles acerca de cómo llegamos a ser los humanos que conocemos. Ajá. Y el relato va más o menos así. La verdad es que a veces la memoria falla mucho y obviamente con cada interpretación personal se van agregando o quitando cosas, ¿no? Entonces lo dejamos también a criterio del público, más bien hacemos la invitación que hagan sus propias investigaciones, como siempre, ¿no? Aquí compartimos nuestra opinión, lo que nosotros investigamos y nuestra interpretación acertada o fallida. Claro. Ahí les va. Por supuesto. Entonces, disclaimer. El relato de los sumerios habla acerca de los dioses Anunnaki. Sí. Habla del dios Anu, que era justamente como el rey de los Anunnaki, una civilización que se encuentra en el planeta Nibiru, así es como lo llaman. Hay muchos nombres, Tiamat, creo que Tiamat es otro nombre con el que se le conoce, o hasta Planeta X le llegan a decir por ahí, pero Nibiru. Es un planeta cuya órbita es muy prolongada. Digamos, creo que se mueve en un sentido opuesto a nuestra órbita, a la órbita del planeta Tierra. Como Venus. Y es ¿cuántos? Su órbita, la verdad es que no recuerdo, soy muy malo con números, pero su órbita digamos que es muy prolongada. El paso por el Sol es muy largo. Y bueno, esta civilización... pues vivían en apogeo, al parecer estos seres, todo está escrito en estas tabletas, ¿sí le llamas? Tablillas. Sí, tableta ya es un tablet, ¿no? Sí, eso más como tablet. No había tablets en ese entonces. En las tablillas, exactamente. Tablillas son tablillas de barro, me parece que son. Sí son. Y cómo describían esta civilización de los Anunnaki es que eran seres pues muy grandes. Cómo se retratan en dibujos, en ciertos grabados, en piedras también, o en tablillas y todo eso, son seres que a veces se representan como con facciones reptilianas o con facciones de aves, o la más común y la más representativa son seres muy grandes, muy altos, con grandes barbas y cabezones. alados, cabezones y alados. Bueno, tenían como una especie de como los decoración, egipcios. Exactamente. Sí. Y se cree que de ahí nace también la idea como del dios barbón, ¿no? Es el dibujo, ¿cómo se llama la pintura? ¿Es de Miguel Ángel o de quién es?
es la pintura... La de la Capilla Sixtina, sí, de Miguel Ángel. De Miguel Ángel, ajá. De ahí nace, de hecho es similar, como se cree que de ahí nace como esta idea de Dios, el Dios barbón grande, ¿no? Entonces esa es como la más común de representación de esos cuates. Entonces los Anunnaki eran como seres muy grandes, barbones, ¿no? Etcétera. Vivían en apogeo en su planeta. Pero sucedía algo, como su órbita era tan larga, tardaba mucho tiempo en pasar alrededor del Sol. Poco a poco empezó a enfriarse su planeta. Entonces eso los estaba llevando al borde de la extinción. Ellos lo que necesitaban para calentar su planeta era oro pulverizado. Que el plan de los Anunnaki, que está descrito justamente en estas tablillas sumerias, es que lo que necesitaban era oro pulverizado para ser liberado en su atmósfera y poder capturar el calor, para retener así el calor y poder subsistir en su planeta. Entonces ellos tenían como un recurso muy limitado en su planeta de oro, o sea, no tenían oro suficiente para poder lograr como este objetivo. Entonces ellos investigaron, hicieron como una especie de investigación sobre los planetas más cercanos a su planeta, que pudieran tener como grandes almacenes de oro, y encontraron al planeta Tierra, que en cierto periodo, en el transcurso de cierto tiempo, pasa muy cerca a este planeta Nibiru a la Tierra. Entonces como que programaron una visita a la Tierra en este periodo, justamente cuando su órbita empataba con la de la Tierra, para llegar aquí y poder justamente explotar como estos grandes depósitos de oro. Ahora, lo que hicieron... lo que hizo el dios Anu, mandó principalmente a dos de sus hijos descendientes, que es Enki y Enlil, que eran como los encargados de esta misión en la Tierra. Es súper interesante que todo esto esté escrito, o sea, en estas tablillas sumerias. Bueno, a mí me parece fascinante. ¿Sabes qué? Creo que es importantísimo resaltar que estos compas tienen una descripción exacta y precisa del sistema solar. Sí, exactamente. En tiempos, en órbitas. Eso es importantísimo mencionarlo, güey, porque eso es real, completamente real. Tiene una descripción del sistema solar exactamente tal y como está, solamente con un planeta más. No, ya que sí, no, y aparte esta cultura era muy evolucionada, o sea, el primer tenía el primer sistema de impuestos, de escritura, matemático, todo astronómico, una capacidad impresionante, ¿no? Entonces eso hay que destacarlo. En fin, entonces Enki y Enlil fueron los descendientes directos del dios Anu, que llegaron a la Tierra en esta misión, en donde también me parece que lo que dice la historia es que había 600 Anunnakis bajaron, no recuerdo si eran dioses, bueno, digamos como que 600 Anunnakis descendieron a la Tierra con la misión de explotar el oro, y había 300 vigilantes que eran se quedaron como mirando desde el cielo, digamos, vigilando que las tareas se desempeñaran como tenía que suceder, que esto empata muchísimo con lo que dice el libro de Enoch, que bueno, ya hablaremos de eso un poco más adelante, y es muy muy interesante como nada más que en el libro de Enoch habla de ángeles. En fin, entonces estos gigantes bajaron a la Tierra y encontraron grandes depósitos de oro en África, que justamente en los orígenes de la humanidad están en África. La cuna de la humanidad es africana. Exactamente. Y hay algo súper interesante, que eso es como un pequeño paréntesis en la historia. Se han encontrado, hay varios investigadores reconocidos que han encontrado lo que lo que parecen ser minas de oro gigantescas de miles de kilómetros de extensión al sur de África, que pudieron haber sido minas de oro, que datan de hace 200,000 años. Que empata muchísimo con el relato de los sumerios también, que son como... yo creo que vamos a poner fotos, Julio nos va a ayudar poniendo algunas imágenes justamente como estos de estos que se creen que son depósitos de oro que datan de hace 200,000 años, y si no son depósitos de oro, se cree que ahí fue el asentamiento de una civilización muy antigua, que son circunferencias muy exactas, son formas muy peculiares, ¿no? Que realmente no son formaciones naturales, es algo muy extraño, muy bizarro, y data de 200,000 años. Obviamente esto no se le ha dado como
el foco de atención necesaria para encajarlo como en la historia convencional. Que sobre esto vamos a profundizar en el siguiente programa porque vamos a hablar de arqueología extraña. Exactamente. No, ahí vamos a sacar cada cada irreverencia y chidotas. Controversia. Vamos a sacar, vamos a revolotear cabezas, ¿no? En fin. No, sigamos con este relato de los sumerios, de los Anunnaki. Sí. Entonces, bueno, llegaron estos 600 Anunnakis que estuvieron... Bueno, un año de Anunnaki era el equivalente a miles de años humanos, ¿no? La verdad es que soy pésimo con almacenar información de números. Estoy un poco desvelado y mi mente tampoco funciona de la mejor manera. Pero digamos que un año Anunnaki son miles de años humanos. Ajá. De hecho, se creía que estos seres podían vivir como 360,000 años humanos. Sopas. Ajá, y eso está en el relato. Ahí es lo que lleva vivo la humanidad entera. Es prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, se supone que estos trabajadores que estaban como explotando las minas de oro, trabajaron por 150,000 años, hasta que hubo una especie de revolución. Como que estaban cansados ya de trabajar, se rebelaron en contra como de sus líderes. De sus vidas, güey. Ajá. Y en este lapso con la revolución, me parece que Enki tuvo como una visita de su madre a través de un sueño, en el que le dijo que lo que tenía que hacer era crear esclavos para que, digamos, suplieran a los trabajadores Anunnakis en esta labor de explotar las minas de oro. Entonces de ahí se generó la idea de hacer como una especie de mezcla genética entre la raza de los Anunnaki con digamos como la especie más evolucionada en ese entonces, que es lo que se cree que era el Homo erectus. Okay. Algo muy cercano al Homo erectus, que era un homínido ya de 2 patas, que era la especie más evolucionada. Se hizo una especie de mezcla genética y hubo varias experimentaciones hasta llegar como a lo que se conoce como el Homo sapiens. Pero es muy interesante. No voy a profundizar tanto como en todos esos experimentos y cómo lo hicieron, ¿no? O sea, en el relato habla que primero los hicieron de barro, con mezcla de sangre de un rey caído. Qué interesante que de barro. Ajá, porque eso también empata con los relatos del Popol Vuh, por ejemplo, y también con el libro de los Hopi. Y de los 5 soles. Y los 5 soles. Es súper interesante. Esto es, o sea, sí, güey, todos la empatan, historia encaja. Todas empatan y habla justamente de varios procesos de prueba y error en la creación del ser humano. Sí, Carlos. Con distintos materiales. Y en las tablillas sumerias habla justamente de esto. Se hicieron varios experimentos. Se supone que primero crearon unos humanos que no eran capaces de tener voluntad. Humanos sin voluntad, que eran meramente esclavos, no se podían reproducir. Eran estériles. Que también, sí, güey, sí empata. Exactamente, exacto. Okay. Y esto fue como por idea de Enlil, que eran los hermanos Enki y Enlil. Okay. Enlil era el que estaba de acuerdo en que se hicieran esclavos, estériles, que nada más cumplieran como su función. Y Enki después tuvo como una especie de sensibilidad que dijo, no, tenemos que liberar ahora a los humanos, ¿no? Después de tanto tiempo de trabajo, tenemos que liberar a los humanos. Y hicieron como ya una mezcla genética en donde los humanos eran capaces de reproducción y también tenían voluntad y tenían como su propia libertad, ¿no? Y de ahí surge la humanidad, que es como una mezcla genética entre Anunnakis y homínidos, exactamente. Esto es muy controversial porque, como te decía, hay científicos que, a pesar de que la traducción es la misma, hay quienes le dan un sentido más simbólico que literal. Quien popularizó todo este relato en un sentido más literal y que lo empató con relatos bíblicos y con muchos otros escritos fue el investigador israelí Zecarías Sitchin, que me parece. ¿Podemos hacer pausa? A ver, dime. Es Zecarías Sitchin, creo que sí. Zecarías Z-E-C-H-A. Zecarías Blanco. Sitchin, creo que es Sitchin. ¿Con C? No, con S, Sitchin. A ver. ¿Sí dice Zecarías Sitchin? Según esto dice Zecarías Sitchin. Ah, sí, es Zecarías Sitchin. Sí. Ajá. Zecarías Sitchin. Es Zecarías Sitchin. Ajá. Ok. Bien. Author. Va. Vamos, regresemos a quien popularizó esta mamada. 3, 2. Espera. No me acordaba que hoy teníamos sesión con el Benja, con el quiropráctico. Ay, qué bárbaro. Ay, ya, que yo.
Apenas son las 12:33. Si podemos. 3, 2. Entonces, quien popularizó digamos, como la versión literal de estas tablillas es el investigador israelí Zecaria Sitchin. Sí. Obviamente tachado como pseudocientífico, como muchos de los personajes que hacemos referencia, y volvemos a lo mismo, ¿no? Como el buen Corey ¿Cómo? Como el buen Corey Ford. ¿Cómo se llama? Corey Wood. Ese güey. No, bueno, ese cuate es otra cosa. Ese cuate sí es, lo más probable es que sí sea un farsante, ¿no? En fin. Pero lo interesante es que este investigador pasó muchísimos años estudiando digamos, la lengua sumeria. Chimón. Y es de los que llevaron sus investigaciones a mayor profundidad. Dentro de toda la comunidad científica, él fue de los que llegó a mayor profundidad en estas investigaciones y en la traducción. Y él mismo decía, pues es que no me hagan caso a mí, no hagan caso a mis relatos. Aquí están las traducciones, o sea, traduzcan estos escritos y vean lo que dicen. Pero bueno, esto lo dejamos a criterio de cada quien. Yo sí sugiero que investiguen. De hecho tiene como una compilación de varios libros acerca de todo el relato sumerio, de todas las traducciones y las investigaciones que él hizo. Pero bueno, él lo empató con muchos otros escritos. ¿Ese vato no fue el que empezó el New Age? No, de hecho se dice que hubo muchísimas personas que empezaron el New Age. Es que el New Age es la mamada. Se lo dan a... Pero mira, el New Age es la mamada. Pero mira, en realidad lo que hizo no es ni bueno ni malo. Lo que hizo fue simplemente como mostrar nuevas ideas. De ahí surgieron también grandes personajes. Es la mamada, güey. ¿Por qué es la mamada? Pues porque... Hablaremos del New Age más adelante. Hay que hacer más sobre el New Age. Sí, obviamente está bien interesante. Pero no es la mamada del New Age. O sea, realmente sí surgieron grandes personajes ahí. New Age es como el término popular para una corriente de más espiritualidad, digamos, como de conocimiento. De ahí nacieron también muchísimos. Ya platicaremos del pinche New Age. Pero hay muchos personajes a rescatar. No manches, Terence McKenna... No era el New Age, güey. No, él no era el New Age, pero también se popularizó. O sea, no, ¿quién crees que era la audiencia? Pues sí, es que... Ya profundicemos el New Age. Sigue. Pero bueno, entonces él fue quien popularizó este relato y también hubo otros científicos que también como que siguieron esta corriente. Ajá. Obviamente no es bien aceptado como... A pesar de que ahí están los escritos y las traducciones ahí están, sí, no es un relato que esté aceptado por la comunidad científica tradicional. O sea, es como... Pues, es como una es un relato, ¿no?, de la cosmogonía sumeria, y es tan simbólico como todos los otros relatos religiosos que hay. Es tan simbólico como su representación exacta del sistema solar. Exactamente, eso es a lo que vamos. Estamos hablando de una civilización muy avanzada que llega, o sea, de la nada, porque también de la nada llegaron a este conocimiento. Ni siquiera se sabe de dónde obtuvieron todo el conocimiento que tenían, ¿no? Como esta precisión astronómica, precisión matemática. Exactamente. Que ya hablaremos de todos estos sitios arqueológicos, porque hay unos que datan de mucho mayor tiempo. Y yo voy a sacar lo más controversial con un personaje por ahí que te comentaba. Pero vamos a guardar esto para otra ocasión, ¿no? Ok. Entonces ese digamos que es el relato de los Anunnakis. O sea, la humanidad surge a partir de una mezcla genética entre los Anunnakis, que eran los dioses de los sumerios, con el homínido más evolucionado en ese entonces, que era el Homo erectus. Que fíjate que a mí lo que yo rescato un chingo de la historia de los Anunnakis es que nos crearon para ser esclavos. Y lo que te decía la otra vez, güey, seguimos siendo esclavos, por eso tenemos esta pinche mentalidad donde necesitamos que nos controlen, y sobre todo, güey, para minar. Y curiosamente, güey, el proceso de la nueva moneda, ¿cómo se llama, Julio? Minado. Seguimos siendo pinches mineros. De las criptomonedas. Seguimos siendo mineros, hermano. Sí. Y nos los ponen en la cara, güey, te avientan. Tú eres minero, güey, tú sigues siendo minero, güey. Sí, en realidad es pues güey, seguimos hay minando, muchas similitudes, todo ¿no? lo que usamos es minado, güey. Todo. Sí. Seguimos siendo mineros, ¿verdad? Sí, seguimos minando. Seguimos minando y extrayendo pinches esclavos mineros, carnal. Minerales de... Como lo fuimos cuando nos inventaron, como lo somos ahora. Sí, exactamente. O sea, hay mucho que rescatar de esta teoría, ¿no? Continuemos entonces con otras versiones, porque hay muchas versiones también de cómo se originó la humanidad. Hay un chingo, güey. Mira, por ejemplo, yo estaba leyendo superficialmente sobre una porque, güey, pues se llama Elena Blavatsky.
Blavatsky. Es que mi ruso todavía no es tan bueno. Fundadora de la teosofía. De la teosofía, justamente, güey. Entonces la teosofía es profundizar, cabrón. De ahí han salido personajes importantísimos. Sí, no. Como Krishnamurti, Rudolf Steiner. Sí, loco. Entonces ahorita lo que voy a mencionar solamente es como por encima, ¿no? Pero es otra de las teorías y habla de los ciclos, de las rondas, perdón. De las rondas de la humanidad. Entonces habla de cómo se originó la humanidad. Y está interesante porque se me hace un poco lógico con esto que hemos estado hablando también sobre la meditación, sobre la trascendencia, sobre los cuerpos sutiles que tiene el ser humano, ¿no? Que no nada más es el cuerpo físico. Se habla de la primera ronda, donde el ser humano era un ser enteramente espiritual. Y el planeta también todavía no estaba todavía como solidificado, ¿no? Entonces va de la mano el planeta con el ser humano. Entonces, en principio diferencia el hecho de esto que somos, este cuerpo que somos, de la humanidad, ¿no? El ser humano en el que vivimos, de la humanidad. La humanidad es esta conciencia más grande y el cuerpo físico en el que habitamos es solamente una parte de las rondas. Entonces, en la primera ronda éramos un ser espiritual, como un bebé cósmico, que tenía mucha espiritualidad, pero que no tenía mucho sentido de esa espiritualidad, solamente estaba. Y entonces éramos como una especie de dementores, pero buenos. Nos reproducíamos como por mitosis. Nos dividíamos, como las células. Solamente de repente se juntaban varios seres que andaban ahí. Era tanta energía que concentraban que se creaba otro. Y así era la forma de reproducirse. Esto que estoy hablando pues puede ser, puedo errar o no, pero es, digamos, un pequeño resumen, muy muy resumido de lo que se habla, ¿no? Entonces en esta primera ronda no había seres físicos todavía, ningún tipo de ser físico, pero sí había seres espirituales. Entonces pues hablamos de la segunda encarnación, donde en la segunda encarnación empieza a haber ya cuerpos físicos, pero no empezamos ya como seres vivos, sino como minerales. Entonces empiezas a... Lo que una vez te platicaba, ¿no? Que si te preguntaba, güey, que si creías que había sido mineral. A mí me hace mucho sentido, güey, porque... Sí, seguro. Suelo hacerle mucho caso a las preguntas que me vienen a la mente, ¿no? Suelo creer mucho en mi intuición y es como, güey, sí siento que he sido mineral y pues esto me dice, güey, sí ha sido mineral, ¿no? Entonces como, creo en ello. En la segunda reencarnación, pues el planeta también ya empezó a hacerse más denso. Nosotros, por tanto, nos hicimos más densos y comenzamos a encarnarnos en forma de minerales, de piedras, de árboles. Pero seguíamos siendo esta humanidad. Entonces, digamos que en la primera encarnación éramos espíritu, el Atma, y en la segunda encarnación como minerales ya éramos alma, Buddhi. En la tercera encarnación, en la tercera ronda, ya nos empezamos a convertir en otros animales como peces, como reptiles, y ahí es donde desarrollamos la parte mental, los manas, ¿no? En esa tercera encarnación empieza a haber seres homínidos como los Homo erectus y todo esto, pero todavía no éramos los seres desarrollados que somos ahorita. Entre cada encarnación, entre cada ronda de encarnaciones, tuvo que haber un cataclismo o una catástrofe para que destruyera todo lo anterior y reconstruyera algo nuevo. Como la leyenda de los 5 soles, ¿no? Que siempre hay algo que destruye antes y vuelve a construir. Claro. Destruye, construye, ciclos de construye. Creación y destrucción. Exactamente. Entonces, para que haya nueva vida, tiene que haber muerte. En la tercera ronda, el ser casi llega a ser completo. El planeta también empieza a encarnar más, empieza a haber más diversidad sobre la vida y empieza a haber más entendimiento sobre la misma. Y luego viene la cuarta ronda, que es en la que estamos nosotros, los seres que estamos ahorita, que ya nos encarnamos como seres humanos como Homo sapiens sapiens, donde ya hay inteligencia, donde el hombre madura y ya hay un deseo de hacer cosas, pero pues sigue siendo un ser animal, ¿no? Todavía no llega a su quinta ronda. En la quinta ronda pues ya empezamos a despertar conciencia. Luego viene la sexta ronda, donde ya evolucionamos a ser del cuerpo, y la séptima ronda, donde ya seremos dioses, ¿no? Muy parecidos a la primera ronda como seres espirituales, pero ahora sí ya con conciencia de lo que somos. Entonces, en esta teoría, pues digamos que sigue de alguna forma la línea de la evolución, porque si habla de cómo pues primero fuimos esto, luego nos encarnamos en peces, luego los peces en homínidos y luego los homínidos en seres humanos, pero lo habla de un aspecto espiritual donde hay una inteligencia y hay unos seres que son los no se llaman arquitectos, tienen otro nombre que se me olvidó ahorita, pero estos seres son los que van creando las encarnaciones que van diseñando, los diseñadores que van diseñando todas nuestras evoluciones. Entonces la evolución sí tiene una línea de conciencia donde se van creando las cosas o los seres en los que nos vamos convirtiendo, ¿no? Con propósito. Eso es muy importante, hay intención y propósito de por medio, ¿no? Y digamos, también se habla como de seres superiores que están, digamos, como en la planificación de esa evolución. Justo, entonces es como otra de las teorías, digo, no
no profundizo mucho porque pues yo desconozco mucho la teosofía, solamente investigué un poco por encima, ya después me voy a meter a estudiar porque lo que encontré es bien interesante, ¿no? Hay muchísimas cosas como muy muy interesantes que hablan sobre el alma, que hablan sobre el desarrollo, sobre el pensamiento. Y pues valdrá la pena meterme a estudiar con profundidad cerca de la teosofía y lo que pueda encontrar sobre esto, pero digamos que otra de las teorías de la evolución del ser humano, de cómo el hombre llegó aquí, es esa. Empezamos como seres espirituales, los seres espirituales fueron encarnando, pero cada una de estas, lo que más me llamó la atención fue la destrucción y el hecho de que también se habla que fuimos peces, como en el relato de los quintos soles, del que ahorita sí voy a hablar porque ese sí... No, incluso está en el relato tradicional, ¿sí? O sea que pasamos por ese proceso, nada más que la cosa del relato convencional, digamos como la versión aceptada de la historia de la evolución, todo lo toma como un accidente cósmico, con bajísimas probabilidades de ser, y todo salió a la perfección para que se originara, ¿no? Entonces yo soy más de la idea de que sí hay intención, sí hay propósito por medio, o sea, sí hay una inteligencia que está, pues que le da forma a las cosas, ¿no? Y bueno, ya hablaremos más adelante la de eso, evolución pero dice sí que somos justamente accidentes físicos en los cuales la conciencia se desarrolló, y lo que pues, por lo regular todos los demás dicen es, había una conciencia y la conciencia dijo, güey, quiero experimentar este pedo. Sí, la conciencia sigue siendo un accidente, cuando en realidad, o sea, en otras versiones, la conciencia precede todo lo demás. Sí, y la conciencia dijo, quiero experimentar físico, y pues enos aquí. Exactamente. Y de hecho esto creo que empata mucho también con el relato el relato védico de la creación. De hecho justamente. Y ahí eso, Elena Blavatsky fue una gran estudiosa de toda la filosofía oriental. Entonces seguramente también sus conclusiones nacen como parten de la influencia védica, segurísimo. Pues eso, amigo, no quiero profundizar más porque honestamente no conozco más, solamente es esta pequeña información que traía de cómo es, pero se me hizo muy interesante mencionarla como otra forma de entender la evolución del ser humano, ¿no? Sí. Del hombre. Está y la mujer. Pues hablemos de los... del Enoch. Del libro del Enoch, y yo después hablo con la leyenda de los 5 soles, que esa está bien chida. Pues el libro de Enoch también es un relato apocalíptico, bíblico, no aceptado por, digamos como... La oficialidad de la Biblia. Oficialidad exactamente, no se incluye en la Biblia, no es aceptado como por la Iglesia cristiana apostólica romana. Católica apostólica. Pero es aceptado por la Iglesia ortodoxa etíope. Ajá. Ahí sí es aceptado como un libro oficial. Nace también de las traducciones de los... ¿cómo se llaman? Los Dead Sea Scrolls, de los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, exactamente. Gran parte se obtuvo del libro de Enoch se obtiene de aquí. Enoch, esos pinches rollos del Mar Muerto tienen unas cosas y muchos fueron interceptados, o sea, por el Vaticano, están guardados, no se han revelado información. También luego hablaremos del Evangelio Señor de la Paz, que es otro se encontró ahí en esos rollos del Mar Muerto. Justo. Pero en fin, es escrito, Enoch es el bisabuelo de Noé. Ok. Y realmente este personaje... ¿Y sí o Noé? Está bien, una más para tu repertorio. Es chiste de tío, sí. Pero bueno, entonces es el bisabuelo de Noé. Se lo perdió por andar viendo celular, mira. No, sí se está riendo. Es el príncipe de los... Se está riendo, es el príncipe de los chistes de estos. Sí. Ajá. En fin, entonces... El bisabuelo de Noé escribe digamos como que hace estos escritos a partir de visiones que tiene se supone que este Enoch fue como un favorito de Dios. Ok. Dios lo llevó con él con él y sus ángeles para que, le otorgó distintas visiones proféticas sobre el curso de la humanidad, digamos. Ok. En este relato menciona a los Nefilim. Sí. O Nefilim. Que justamente es como esta mezcla híbrida de ángeles con mujeres humanas. Ok.
Que es algo similar al relato de los sumerios, como con los Anunnakis, que sí. Exactamente, los Anunnakis. Sí. Aquí habla de ángeles, pero realmente empata cañón. muchísimo con el relato de los sumerios, con estas tablillas, ¿no? Porque creo que no lo mencionaste, pero en el relato de los Anunnakis sí se habla de que los Anunnakis también tuvieron relaciones con los que habían inventado, sí. Sí, también. Sí. Bueno, es que es complejo también digamos, con el relato de los Anunnaki. Hay muchas cosas, porque también se habla incluso como de los descendientes de los, justamente de esta mezcla de Anunnaki humanos, que fueron a Lemuria, después de Lemuria al Atlántida. O sea, esta historia es como muy, muy extensa realmente. Pero en fin, aquí en el libro de Enoch se habla de los ángeles que descendieron a la tierra. Y se supone que era para cuidar a los humanos, como para cuidar bueno, realmente no está tan claro cuál era el propósito, pero descendieron varios ángeles y había también ángeles que eran como los vigilantes, que son los arcángeles. Que es Samael, Uriel, Gabriel, todos los Miguel, exactamente. Bueno, están como los ángeles que se postran al lado del trono de Dios. Chimón. Que fueron los que estaban vigilando desde los cielos a estos ángeles que descendieron a cuidar a la humanidad, supuestamente. En este relato lo que cuenta es que estos ángeles que descendieron, en lugar de cumplir con el propósito de Dios, se vienen a cotorrear. Exactamente. Sostuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, y procrearon gigantes, seres gigantes que son los Nephilim, justamente. Que de hecho también es sorprendente porque hay muchos relatos en distintas culturas que habla de gigantes. Incluso se supone que hay vestigios arqueológicos en las reencarnaciones, perdón, de Elena Blavatsky. Chingada madre. Blavatsky. Elena B. En este relato de Elena B. Justamente que lo mencionas, te digo que en la primera ronda éramos seres enormes, pero sin cuerpo físico. En la siguiente seguíamos siendo seres grandes, pero con cuerpo físico. Y del chiste que fuimos decreciendo. Exactamente. Hasta vivir en esta realidad tangible. Y en la tercera ronda, se me olvidó mencionarlo, la tercera ronda se dice que encarnamos en Lemuria, y en la cuarta ronda empezamos por Atlántida. Que eso es súper interesante, porque realmente todo esto sí pudimos haber como descendido de dimensiones, de ser seres más sutiles. Eso es lo que dice, exactamente. Eso es lo que dice, pero haz de cuenta que es como un columpio, digamos, a esta que estamos ahorita, que es como el fondito, y luego vuelves a subir. Sí, tiene sentido, pues todo es cíclico al final. Pero me parece muy interesante como también este relato, digamos, de Enoch, en el libro de Enoch, porque empata mucho también con justamente pues la historia de los Anunnaki, de cómo partió todo, ¿no? Cómo surge, la mezcla híbrida entre humanos y ángeles, o los dioses Anunnaki, etcétera. Pero acá lo que dice es que estos ángeles que descendieron, que rompieron con el propósito de Dios, fueron quienes trajeron el pecado a la humanidad, quienes nos corrompieron, quienes nos dieron conocimiento oculto. El propósito de la humanidad era justamente ser seres puros. Y ahora somos puros con una evolución pues digamos como seres puros que no teníamos por qué pasar como por este proceso de aprendizaje tan duro. No teníamos por qué conocer la violencia, el pecado, el dolor, como todo este tipo de cosas. Y gracias justamente a la influencia de estos ángeles es que la humanidad ha sufrido tanto, conoce el pecado, ha habido guerras, porque ellos fueron quienes nos enseñaron a forjar armas, quienes nos dieron el conocimiento oculto como de la hechicería, por ejemplo, cómo manipular la energía. Sí, tiene un chingo que ver con los Anunnakis. Muchísimo, claro. Nos dieron como todas estas herramientas, nos dieron secretos para los cuales no estábamos preparados. Entonces, Enoch es como un mensajero, es como un intermediario entre estos ángeles y Dios y los arcángeles. Digamos, Enoch pasaba información a los arcángeles que le hablaban a Dios acerca del castigo que les deparaba a estos ángeles, que se supone que estos ángeles fueron encerrados con una especie de cavernas en la tierra por toda la eternidad, con una especie de infierno en donde iban a ser encadenados y jamás iban a ser liberados. A mí también algo que me parece interesante es que aquí habla de un Dios muy vengativo. Justo. No es un Dios de la totalidad y la pureza y el amor, al contrario, es un Dios herido,
es un Dios resentido que dijo, estos ángeles rompieron con el propósito, o sea, con mis mandatos, pues ahora van a sufrir por la eternidad y un castigo muy doloroso. Y habla de un Dios que no es omnisciente, y van a arder. Wey. No, habla acerca de también de estos humanos que pecaron, de cómo van a, o sea, es muy cruel de lo que dice Dios, dice, las madres serán asesinadas con sus hijos, los padres serán asesinados con sus hijos. No hay perdón para nadie. Ya era mala persona. Y dice, van a arder y va a haber un castigo y todo ese rollo. Entonces, aquí habla de un Dios que tiene sentimientos, habla de un Dios que tiene resentimiento, que tiene sed de venganza. Habla de venganza. Se habla de venganza, que se va a vengar de estos ángeles. Y manda a los arcángeles para que cumplan estas labores. O sea, son los arcángeles los encargados de encerrar y encarcelar como a estos ángeles caídos, por así decirlo. Y también de castigar a los humanos pecadores. Y entonces también aquí habla justamente, bueno, Enoch en sus visiones tiene como... Se le cuenta acerca del plan de Dios para castigar a la humanidad, como manda los diluvios, habla como también de tiempos de fuego, en donde la tierra arde, tiempos en donde la tierra se ahoga o se inunda, ¿no? Y de cómo se limpia toda la humanidad del pecado, o sea, se limpian a todos los pecadores y los justos son quienes nada más verán la luz y quienes volvemos a cagarla y otra vez. Y quienes... No, o sea, pero siempre habla de que hay sobrevivientes que son quienes se encargarán de esparcir las nuevas semillas de la humanidad y del el nuevo conocimiento ya a partir de las leyes de este Dios y todo este rollo. Entonces es muy muy interesante todo lo que dice, porque en realidad, o sea, cuando lees este libro te das cuenta de que no es como este Dios de la totalidad, ¿no? Que también se habla en otras culturas que es como la conciencia madre o aquello que antes, como el silencio universal y todo ese rollo. No, eso es alguien que habla, porque también le habla a Enoch, o sea, Dios habla con Enoch y le da visiones y le muestra cosas. Fíjate que en la Biblia, precisamente en el Viejo Testamento, hay unas partes donde precisamente habla habla de Yahvé, pero no lo habla como un Dios total, güey. O sea, habla de que Yahvé mandó a sus hebreos, o sea, a su gente, a su pueblo, güey, a pelear contra otros dioses, güey. Y que había otros dioses más perros que ese güey, pero pues que se la pelaron por alguna forma. Pero habla de Yahvé no como el Dios total, güey. Esta idea de Dios total, de una sola unidad, llegó con Jesús, ¿no? Yahvé sí habla como de, creo esto, pero sí hay unas partes de la Biblia, güey, donde habla de que peleó contra otros dioses, y que había otros güeyes, dioses que sí también sus dioses hacían cosas. Que decían, es que sus dioses, esos güeyes están haciendo favor de ellos y nuestro Dios está en favor de nosotros. Entonces sí habla como no de esta totalidad, güey, sino de un solo compa. Que mira, ahorita que mencionas a Jesús es muy interesante porque aquí Enoch también habla, en sus relatos proféticos, habla acerca de la llegada del Mesías, como un hijo descendiente directo de Dios. El Dios Padre, bueno, de Yahvé, que aquí le llama el Señor de los Espíritus, que es muy interesante. No dice Dios, sino le habla como el Señor de los Espíritus. Órale. Órale. Y habla acerca de cómo el Mesías va a llegar digamos como a encarar a los injustos y a redimir a los justos, aquellos que siguieron el camino de Dios, etcétera. O sea, habla de la llegada de Jesús. Entonces, a partir también del libro de Enoch, mezclado como con el relato de los sumerios de los Anunnaki, también surge la teoría de que Jesús probablemente fue como un hijo directo también de Anu o de algún dios Anunnaki que fue enviado a la tierra justamente como para mandar pues un cierto tipo de conocimiento, etcétera. Vaya, esto ya también puede ser como pura fantasía o yo qué sé, pero aquí lo curioso es que este relato empata mucho también con esta historia de los Anunnaki, ¿no? Que pues ciertos Anunnakis fueron enviados a la tierra para cumplir con ciertas labores, había vigilantes que veían desde el cielo, eso lo habla también aquí, o sea que son los arcángeles que miraban desde el cielo y cuidaban a aquellos Anunnakis que descendieron a la tierra a desempeñar ciertas labores, que fueron quienes castigaron justamente a estos ángeles que corrompieron a la humanidad, que les dieron conocimiento que se supone que no tenían que obtener. Y en el relato de los Anunnaki habla justamente de cómo los dos hermanos Enki y Enlil tienen una gran disputa, tienen grandes diferencias. Enlil se oponía a que se les diera voluntad a los humanos, a que se les diera cierta información, y Enki hizo justamente lo opuesto. ¿no? O sea, nos hizo capaces como de, de reproducción, nos dio voluntad, nos dieron conocimiento, herramientas, etcétera. Entonces, ahí hay como, no sé, grandes similitudes que pues dan mucho para pensar en realidad. Sí, por supuesto. Y luego, por ejemplo, también tienes el relato de
de Prometeo, que le robó el fuego a los dioses, ¿no? Exactamente. O sea, es que hay un chingo pues de la historia cosas. de los dioses también en el Partenón, cómo los semidioses pelean con los dioses mayores y Sí, los sí, sí. Bueno, en fin, un rollo. Zeus chingándose a su padre, ¿no? Dándole Sí. una piedra. Sí, perfecto. Bueno, a mí me gustaría hablar de la leyenda de los cinco los soles, cinco porque ahora soles. es que lo mío es este pedo de... Relato mexica. Sí, lo mío es lo de acá. Claro. Mira, estaba lo Meteot. Creo que ya hemos hablado del concepto de Meteot y ahorita en mi algo curioso voy a hablar de justamente este concepto, profundizar el concepto de lo Meteot o del Moyocoyani. Estaba lo Meteot, esta esencia que es la esencia creadora de todo, ¿no? El Señor uno que es dos, es decir, todo. Uh-huh. Una unidad que parece partida en varias. Claro. Y de él surgieron dos encarnaciones que son el Tezcatlipoca negro, o Tezcatlipoca para no decir cuál color, el Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Uh-huh. Hay dos entendimientos de Quetzalcóatl. Hay que hacer una diferenciación aquí. Quetzalcóatl como entidad divina y Quetzalcóatl como sabio. Uh-huh. Quetzalcóatl como sabio es el vato que vivía en Teotihuacán y que se echó a su hija, y porque se echó a su hija porque estaba bien pedo de pulque, se arrepintió y se fue. Ese es Quetzalcóatl el sabio. Uh-huh. Y Quetzalcóatl la divinidad es una energía. La energía de la sabiduría, de la vida sabiduría. Entonces, el Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, como estas primeras dos encarnaciones de Ometeotl, pues decidieron un día unirse y crear una humanidad junto con los demás dioses menores, ¿no? Uh-huh. Ya había otros dioses menores. Entonces se unieron para crear la divinidad de esos dos primeros dioses, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y crearon una humanidad gigante. Que es bien importante, güey. Todo. Y aparte son estos dos, o sea, es como los hijos de Anu también. Sí, justamente, güey, que es una humanidad gigante. Todas hablan de los gigantes, sí. Y cada una de estos 5 soles que fueron destruidos, cada uno era gigante y fueron haciéndose más pequeños hasta llegar a nosotros. Uh-huh. Como todas las culturas lo dicen. Entonces, la primera encarnación, esta encarnación de los gigantes más grandes, Tlacticpactonatiu, que era el sol de tierra. Ese es el nombre del primer sol, el sol de tierra, Tlacticpactonatiu. Todas las humanidades fueron destruidas justamente por su desobediencia a los dioses, uh-huh. Por hacer cosas que no tenían que hacer o por ser cosas que no tenían que hacer. Muy importante, la primera encarnación de los seres fue hecha con el corazón de Tzicpactli, se llama, pensé que no me iba a acordar. Había Tezcatlipoca y Quetzalcóatl descendieron del cielo y llegaron al mar primigenio, güey. Uh-huh. Y en el mar primigenio estaba el Tzicpactli. El Tzicpactli era un reptil enorme, güey, que era el encargado de estar cuidando aquí. Estaba ahí y mataba todo lo que pudiera tener vida. Entonces llegaron y lo mataron, y a través de un pedazo de, no me acuerdo si un pedazo de la cola de Tzicpactli, uh-huh. Ese pinche reptil con el que lucharon y lo mataron, sí. A través de un pedazo de él más barro crearon a la primera humanidad. Barro más barro crearon a la primera humanidad. Entonces con el Tzicpactli, y es tan importante la del Tzicpactli que el primer día del calendario, del primer día del Tonalpohualli es el 1 Tzicpactli. Uh-huh. Ahí empieza el Tonalpohualli, ahí empieza la cuenta de las trecenas. Uh-huh. Entonces, con barro y con Tzicpactli crearon el primer ser humano, que era este gigante. Tlalticpactonatiu era el sol de tierra. Y esta humanidad primera que ofendió a los dioses y que desobedeció a los dioses y que aparte no era perfecta, fue destruida en un día Nahui Ocelot, es un día 4 jaguar. Fue una raza de gigantes devorada por jaguares. Uh-huh. Esa fue la primera manera en que murió la primera humanidad, devorada por jaguares. Fíjate cómo se habla mucho de eso, ¿no? Que hubo muchas limpias de humanidad. Chico, es lo que te decía. Limpiaban las imperfecciones, siempre, y arrasaban con siempre, y era algo que destruía todo. Ajá. Todo. Y otra vez a experimentar de nuevo. Justo. Entonces la raza gigante es devorada por jaguares. Uh-huh. Después de esta, pues dijeron, pues vamos a volver a intentarlo, y con los restos de esta primera humanidad empezaron a crear a otra humanidad. La segunda humanidad fue encargada a Ejecat, el Ejecat Tonatiu, el sol del viento, y fue destruida en un día Nahui Ejecat, que es un día 4 viento, y fue destruida por fuertes vientos. Los pocos que sobrevivieron fueron convertidos en monos, güey. En monos. Porque se subieron a los árboles y se agarraron, y entonces estos fuentes vientos, estas fuentes tormentas, pues no los mataron. Uh-huh. Entonces, hablamos de gigantes, güey, ahora hablamos de monos, ¿no? O sea, como siguiendo un relato por ejemplo, en las rondas, güey, éramos gigantes y después encarnamos en monos, güey. Sí. En otros animales, va. Los monos, pues, fueron convertidos en monos. De esos monos, pues, entre esos monos hicieron experimentos, güey, y crearon otra humanidad de esos monos que sobrevivieron, que fue Xiutonatiu, el sol de lluvia, uh-huh. Destruida en un día Nahui Kiawit,
que es un día 4 lluvia, y fue destruida por una lluvia de fuego. Una lluvia de fuego que pudo haber sido un meteorito. Ajá. Fragmentos de meteoritos. Sí. Sí, en el libro de... Los sobrevivientes fueron convertidos en aves, porque como la tierra estaba en llamas, güey, volaron, ¿no? Después volvieron a hacer una cuarta humanidad. Estos fueron por periodos de tiempo muy largos, ¿no? Claro. Volvieron a crear una cuarta humanidad y crearon el Atonatiu, que era el sol de agua, Atonatiu, que fue destruido en un día Nahuatl, en un día 4 agua. Por alguna razón, todas las destrucciones siempre fueron un día 4. Y Carl Jung hablaba del 4 como un número sagrado también dentro del inconsciente colectivo. Por eso tenemos 4 puntos cardinales, 4 cirios se prenden en las iglesias, el 4. Claro. Tenemos el 4 en la Santísima Trinidad y el Diablo. 4. Convertido el cuarto sol es el chido, güey, porque el cuarto sol fue destruido en un diluvio y los sobrevivientes fueron convertidos en peces. Entonces ahí habla del diluvio, güey. El diluvio universal del que hablan todas fue en el cuarto sol, güey. Antes de esta última humanidad, es decir, después de que los atlantes murieron, venimos nosotros, güey. Después del diluvio ya directamente salimos nosotros, hermano. Entonces, la Atonatiu, el sol de lluvia que fue destruido en fuego, pues puede ser cuando cae el meteorito que destruye todo y después, vámonos con la inundación. Claro. Habría que checar bien las fechas y todo para ver si empatan. Es que el problema son con las fechas, güey, porque creo que no hay fechas, solamente hay relato. Sí, nada más hay relato, pero mira, en realidad empata bastante. Completamente, güey, todos los pinches relatos hablan exactamente de lo mismo. Gigantes, güey, gigantes, destrucciones, tan, y luego un diluvio. Exactamente, fuego, agua. Entonces, el Atonatiu, el cuarto sol, fue convertido en peces y luego ya los dioses dijeron, ya chingamos a nuestra madre, ya no vamos a volver a hacer nada y fueron a enterrar los huesos al Mictlán. Al lugar donde los muertos, y ahí enterraron los huesos de estos gigantes, güey, porque todavía seguimos siendo grandes. Entonces ya dijeron, ya chingamos a nuestra madre, ya no vamos a hacer este pedo. Los atlantes eran razas grandes, güey. Los atlantes de Tula, los que están en Tula, apenas acabo de leer eso, no estaban donde están ahorita, güey. Los encontraron en otros lados y los pudieron poner ahí, pero son enormes, güey. Sí, son gigantes. Son enormes, ¿no? No a lo mejor gigantes, pero son grandes, güey. Son güeyes como 4 metros, 3 metros. Son como esas figuras en las Islas de Pascua, ¿no? Que justamente, güey. Que, o sea, les cavaron y hicieron unas cosas impresionantes, güey. Bueno, ya hablaremos de las líneas de Nazca, güey, pero bueno, ya. Sí, si no, güey, el próximo... Carnal, el siguiente va a estar bien chido. Va a estar tremendo, güey. Entonces, ¿qué pasa con esta cuarta humanidad? Ya estaban los jueces cifrados, dijeron, ya no vamos a ser ni madres, estuve chingando a su madre, la cagamos, pero después Quetzalcóatl, como era un sabio, güey, como era el dios sabio, se convenció de que había resuelto el problema de la humanidad. Entonces, y del por qué le hacía ir siempre en contra de la naturaleza para la que fue creado. O sea, el ser humano siempre rebelándose contra su naturaleza. Siempre, güey. Entonces convoca a los dioses en Teotihuacán para realizar un quinto intento. Como Quetzalcóatl había sido el que convocó la reunión, o sea, en Teotihuacán, tuvo que ir a cumplir con la misión acompañado de su hermano Xolotl. Xolotl y Teotihuacán fueron al Mictlán y hablaron con Mictlantecutli y dijeron, güey, regresando los huesos, ya sabemos cómo resolverlo. Y Mictlantecutli les dijo no. Engañaron a Mictlantecutli con una treta. Xolotl lo engañó. Xolotl era el dios del engaño. Y robaron los huesos de estos huesos enormes, y los llevaron a Teotihuacán. Esta historia está bien bonita. 2 hermanos fueron elegidos para sacrificarse, para poder crear una humanidad, porque se necesitaba sangre. Eso también está en el relato de los Anunnaki. ¿Qué se necesitaba? Sacrificio. Es que ese sacrificio también de uno de los... Justo. Entonces fueron 2 hermanos elegidos, Tecucistecat y Nanahuatzin. Tecucistecat era un soberbio, era uno que se creía mucho, pues era dios, güey, era semidios, Tecucistecat era un dios menor, pero era un dios. Entonces era un ser muy, muy, muy egocéntrico. Sí. Y Nanahuatzin pues era muy altanero, y Nanahuatzin era humilde y estaba muy honrado de ser elegido. Entonces cuando los mandaron al fuego, primero eligieron a Tecucistecat y le dijeron, va, tú eres el elegido, tienes que aventarte al fuego para crear el quinto sol. Y se iba a aventar y se arrepintió y dijo, no, yo no me quiero aventar, yo no me quiero destruir. Y entonces Nanahuatzin tomó su lugar, se aventó y con Nanahuatzin se hizo el quinto sol. Se levantó el quinto sol. Y después Tecucistecat, avergonzado porque su hermano lo había hecho, se aventó también al fuego. Dijo, no, yo también. Entonces se aventó al fuego, pero Quetzalcóatl dijo, no, ni madres. Entonces cuando se aventó al fuego, iban naciendo como otro sol, le aventó un conejo. ¡Pum!
y el conejo se quedó plasmado en el nuevo astro que estaban haciendo, que era la luna. Por eso la luna tiene un conejo. Sí. Ajá, esa es la historia del conejo de la luna. Entonces, con ese quinto sol y con esa luna empezó la historia de la quinta humanidad. Y esa es la historia de los 5 soles. Mira que está muy interesante. Es muy curioso ver cómo empatan muchísimas cosas. Definitivamente lo que nos queda a pensar es que el relato de la historia humana es mucho más complejo de lo que creemos que es. Hay muchos detalles que no se han tomado en cuenta porque obviamente sacuden por completo como la versión tradicional que tenemos de la historia de la humanidad. Sí. Y por eso es que no son aceptadas, no son tomadas en cuenta, no buscan ser encajadas, no se revisitan, porque hay... yo creo que lo hablaremos más a profundidad en el siguiente episodio, pero hay muchísimas pruebas acerca de estas civilizaciones que anteceden a esta primera civilización de los sumerios, por ejemplo, que se cree que es como la primera civilización. Sí. Sí, la primera civilización humana, en realidad. Pues hay muchos vestigios arqueológicos, hay muchísimas pruebas ya y mucha evidencia científica acerca de que pues, la humanidad es mucho más antigua de lo que se cree. Y eso puede ayudarnos a dar... sí, puede ayudarnos a entender un poco más acerca de nuestros orígenes y revelar si es que todos estos relatos son meramente simbólicos o si hay algo de literalidad, digamos, como en todo esto. O sea, sí. si los tomamos como literal o como simbólicos. Que yo digo que es como una mezcla de ambas cosas, ¿no? En realidad pues es que mira, como por ejemplo el relato del quinto sol que avienta el conejo a la luna, pues bueno, obviamente no. Y es que, güey, pero la mejor manera de preservar la historia cuando no tienes historia escrita es a través de historias. Sí. ¿No? A través de cuentos. Porque pues el cuento se va a mantener igual. Es como ligeros cambios. Exacto, es más fácil de recordar. Sí, completamente, güey. Entonces, pues, es como eso. Sí, exactamente. Bueno, pues, y otra cosa, güey. Que 2 cosas. Una, nos creemos un chingo, güey. Creemos que porque tenemos celulares, ay, nosotros somos los únicos que somos los seres humanos, carnal. Estos compas construyeron pirámides que no tienen ni puta idea de cómo. Sí. Güey, hay una pinche historia donde una de las teorías de cómo construyeron las pirámides de Egipto es: agarraron estómagos de bueyes, los inflaron, pusieron pinches piedras de toneladas sobre el río Nilo y las fueron guiando con un palito para que entraran y la presión de bla, bla, bla. Puta madre, no, es una... Güey. Es una barrabasada, la verdad. Y dices que son pendejos. O sea, cree que sí. Eso es una puta ingeniería de primera, güey. Y crees que son pendejos porque te dicen que creen en dioses. Sí. O es como los templos en el sur de nuestro país, de México, que también se dice que las pirámides, o sea, se arrastraron piedras de toneladas, ¿no? Así de por toda la selva. Machu Picchu, güey. Machu Picchu está en la puta montaña, carnal. Sí, no, o sea, no. Y dice, no, es que como, o sea, estos carnales que hicieron pinches obras de ingeniería perfectas, carnal, alineadas con las estrellas, que tenían un calendario preciso. Que tiene una precisión acústica también, ¿no? Sí, o sea, bueno, no, sí, es hermano. impresionante. Y por nada más porque y esos dices, ay, no, ahí está, güey, pero te dicen, güey, y así inició el universo, no, pinches pendejos. No mames, por Dios santo. Sí, o sea, wey. Como por una parte, pues es como el relato de la Atlántida de Platón, por ejemplo. Justo, no es como, no, todos sus escritos se toman al pie de la letra y Platón es el hombre más inteligente de lo que ha existido. Ajá, pero habla de la Atlántida y es como, pero eso solo fue un cuento. No, es como... Sí, hermano, y la mayor parte de los seres humanos creemos que es cierto, que sea cierto. Y es como, no, pinches pendejos, ¿cómo creen eso? Pues carnal, ¿tú cómo crees? ¿Cómo? No puedes no creer, güey. Tenemos que cuestionar a profundidad. Mira, aunque sea un relato fantástico y que sea muy difícil de creer, o sea, que realmente sacuda todas nuestras creencias, pues hay que darle por lo menos una oportunidad. Güey, ¿no? Te lo dicen todas. ¿Por qué no revisitamos? Hay evidencia científica, o sea, sí hay pruebas de muchísimas cosas. Sí, güey, sí, no mames, entonces, güey. Hay muchísimos científicos que han sufrido y que están sufriendo y que los tachan de pseudocientíficos, que los retratan como payasos ante la sociedad. Sí, güey.
Que, por ejemplo, Graham Hancock, o sea, en las últimas entrevistas que se vio con Joe Rogan, estaba ya más tranquilo porque dice que por fin ya se están aceptando como sus sí teorías. Se ve más relajado. Años de ser ridiculizado, de ser tratado así como... Güey, Terence McKenna lo decía desde los 90s, güey, y ahorita ya la psilocibina se está usando como lo que dijo que se usaba, güey, claro. Lo que dijo, güey, háganlo, y ahorita va. Sí, ahorita ya, ¿no? Ya hay aprobación en la comunidad científica, ya las microdosis son algo muy relevante. Sí, hermano, ¿no? Entonces es como esta parte, güey, necesitamos abrir un poco más la mente y un poco más el corazón, güey, sobre todo. Sí. Porque no podemos seguir creyendo en lo que nos enseñan en la primaria, carnal, porque pues... No, mira, ni siquiera... Básico es... se queda corto, no es ni básico lo ya que nos sé, güey, ni enseñan. siquiera sabemos que tenemos 300,000 años como ser con esta misma configuración, güey. Exactamente. Pues, sí, güey, sí. 12,000 años de historia, güey, con la última civilización, güey, 288,000 años perdidos. Por Dios santo, güey. Sí. Por favor. Sí. ¿No? Entonces, pues eso, amigo. ¿Pasamos? Y mira, en realidad, en este episodio creo que es importante mencionarlo. Sí. Íbamos también a comentar acerca de la teoría del... ¿cómo se llama? Del Stone Ape Theory. Stone Ape Theory, en español, ¿cómo se le llamaría? El mono... ¿Dopado? El mono dopado. Como el mono dopado, algo así, ¿no? Es que está más chido en inglés, güey, porque sí tiene el doble Stone sentido. Ape, sí, es como un juego de palabras. Sí, completamente. Pero, pues no nos va a alcanzar tanto el tiempo. Y creo que es una versión, es una teoría muy importante. Cabe también mencionar que es correcto decir teoría cuando se trata de dato histórico. Sí. ¿No? O sea, es lo mismo que una hipótesis cuando hablas de teoría en el contexto histórico. Historia, ¿no? Sí. Ya cuando estás hablando de... Es que el tema es que la teoría como un documento, como un desarrollo con hipótesis, es un sinónimo de la teoría como hipótesis. Sí. O sea, la misma palabra el contexto histórico es viable. Ya estamos hablando de biología, de matemáticas, de algo más concreto, específico, entonces sí se tendría que tratar como hipótesis. Sí. Pero por eso es que decimos la palabra, bueno, estamos usando la teoría. Es correcto. Es correcto usar la palabra teoría. Sí. Pues vamos, yo creo que le vamos a dedicar un programa completo porque también es muy interesante, ¿no? No tiene mucho que ver con esta cuestión de seres que nos visitan y procrean, sí. O sea, de extraterrestres procreando con humanos. Pero es una teoría también muy interesante. También hay viabilidad, hay que examinarlo todo. Sí. Hay que ver qué tiene peso, qué no lo tiene. Tenemos que cuestionarnos y es muy interesante. También es un acto muy divertido el estarse haciendo preguntas a cada rato y estar contemplando posibilidades. Creo que también le da un poco de magia a nuestra existencia el poder darnos la oportunidad de creer en este tipo de posibilidades. Completamente. Pues vamos a pasar, ¿no, amigo? Pasemos a tu algo curioso. Sí, mira, fíjate que justamente retomando esto que estaba hablando del quinto sol, quiero hablar del Ometeotl. Y el algo curioso es que según Miguel León de la Portilla, un estudioso mexicano que es fue un erudito, habla sobre el concepto del Ometeotl. El Ometeotl es este único principio, una sola realidad, una naturaleza dual que se convierte como un sostén universal de la vida y sin embargo su dualidad la convierte en unicidad. Es el uno que es dos y está compuesto por Ometecutli y Omecihuatl, el señor uno y la señora uno, ¿no? Entonces este rostro dual en realidad pues es solamente un solo Dios. Habla fíjate, esto está bien bonito. Dice: Ometeotl es también Ometecutli y Omecihuatl, señor y señora de la dualidad. Tonacatecutli y Tonacasihuatl, señor y señora de nuestra carne. Intona, Intota, Huehueteotl, nuestra madre, nuestro padre, el Dios viejo. Todo eso es Ometeotl. Intetehuita, Huehueteotl, madre y padre de los dioses, el Dios viejo. Inxutecutli, Dios del fuego. Citlalatonac, el que da brillo solar a las cosas. Citlanilique, la de la falda de estrellas. Tezcatlenextia, espejo que hace aparecer las cosas. Tezcatlipoca, espejo que ahuma, espejo del día y de la noche. Inteyocoyani, inventor de los hombres. Chalchitlicue, la de la falda de Jade. Chalchiutlatonac, el de brillo solar de Jadi. Yowali Hecat, invisible e impalpable, noche viento. Intloque y Nahuaque, el dueño del cerca y del junto. Y Palnemowani, aquel por quien se vive. O sea, esta es básicamente la descripción de todo lo que es todo, güey. Totecuyo in Ilhuicawa, Intlaltipaque in Mictlane, nuestro señor dueño del cielo, de la tierra y de la región de los muertos. Y el más bonito, el Moyocoyani, el que asimismo se inventa y se piensa en un acto continuo de generación-concepción.
el que a sí mismo se inventa y se piensa en un acto continuo de generación-concepción. Es decir, la esencia que le da vida a todo, güey. Al universo, a las estrellas, a las plantas, a todo. Porque es esta esencia que a sí misma se inventa, se modifica, se crea. Y lo curioso es que según Miguel León de la Portilla, los Pipiltin, que era la clase social alta de los mexicas, lo que ya tenían, y hablo de los mexicas porque fueron los últimos que dominaron todo el valle, ¿no? O sea, llegaron hasta, tenían contacto con los incas. Entonces esos vatos eran... Sí. Los Pipiltin, la realeza, los sacerdotes y la realeza, en el último periodo ya de su vida como sociedad, ya tenían esta concepción monoteísta, ya creían en el Ometeotl, en el Moyocoyani, como una sola esencia que daba todo. Entonces, la concepción del resto de los dioses, en realidad solamente ya habían entendido que eran máscaras que usaba el Ometeotl para representarse a sí mismo, pero era una sola esencia. O sea, un solo Dios creador de todo, una sola esencia creadora de todo, ¿no? Sí. Y eso es algo bien bonito, güey, porque, ¿sabes? Es esto, y ya el politeísmo estaba reservado, bueno, ya estaba ya nada más dado para los más iguales, para el resto de la población. Entonces, cuando el resto de la población todavía seguía creyendo que Hécate era un dios, que, bueno, una energía, que Tonatiuh era otra energía, que Xcoatl era otra energía, que si todos estos eran otras energías, ya la realeza ya sabía que todo estaba conectado por una sola esencia, creadora de todo. Entonces, la unidad ante todo. La unidad, amigos. Nada de dualidades. Unidad. Sí. Y eso es algo bien bello. Claro. Qué chévere. Sí, y ese es mi algo curioso. Algo curioso. Excelente. Pues pasemos a nuestras recomendaciones. Sí. Yo creo que voy a recomendar 2 cosas. Sí. Les dejaremos un enlace en la sección de la descripción de nuestro video a un video que justamente es el relato de los Anunnaki, como la historia de los Anunnaki. Nice. Ya había recomendado el canal Spirit Science. Está en inglés, pero me parece que sí pueden poner como los captions o como los subtítulos. Ajá, pueden poner los subtítulos en español, creo que sí están. Y me parece muy interesante. O sea, es como un resumen del relato. Está muy bien explicado. También da referencias como científicas o hace referencia a los investigadores que desarrollan las teorías, etcétera. Me parece muy completo este video. Se los voy a recomendar. Se llama... ¿Cómo se llama? Pues es la historia de los Anunnaki, del canal de Spirit Science, que ya lo había recomendado. Perfecto. Con anterioridad. Utiliza caricaturas, animaciones. Está muy chévere. Entonces voy a dejar el enlace a este video, que es en donde, bueno, también es como un resumen de toda esta historia de los Anunnaki, pero se extiende hasta justamente Lemuria, Atlántida, hasta llegar al punto en el que estamos. Habla como de todas las catástrofes, habla de todo eso. También menciona a Graham Hancock, o sea, menciona a muchos de estos investigadores que están encontrando evidencia de una civilización humana mucho más antigua de lo que es aceptado en la historia convencional. Y también voy a recomendar el libro de Enoch, yo le digo Enoch porque en inglés es Enoch, y así fue como lo conocí, pero es Enoch. Es Enoch, en español es Enoch. Sí, porque es palabra... Ajá. Grave, aguda, grave. Me parece que tiene 2 libros, este es el primero. Pero es muy interesante, es una lectura pues como muy fácil. Realmente. Vendió un chingo y sacó su secuela, dijo, sí, se hizo bestseller y está muy interesante, o sea, tiene pues justamente el relato de los ángeles caídos y todo ese asunto, o sea, es como la historia de los gigantes, incluso habla de estos, del origen de los orígenes de los demonios, habla de Leviatán, habla de ¿quién? ¿De quién más habla? Bueno, habla como de unos demonios. Está interesante. O sea, explica también muchos de los relatos que conocemos, bíblicos y varias cosas, porque de hecho es importante también dar a conocer que varios fragmentos del libro de Enoch sí están en la Biblia. Sí, seguramente. Varios. Sí, huevo. Obviamente son como seleccionados, pero muchos, y de hecho en este libro hace referencia justamente a los textos bíblicos en donde se pueden encontrar en la Biblia. Perfecto. Entonces, bueno, es una recomendación, es una lectura interesante también para expandir como ese conocimiento religioso y que veamos que es más profundo de lo que también la religión también es muy
pues muy selectiva con la información que se da a conocer a Pues güey, es que devotos. el cristianismo en realidad. El Nuevo Testamento se inventó en el año 300 en el concilio de Nicea, güey. O sea, sí, literal, los que estaban ahí dijeron, vamos a meter esto sí, esto no, esto chinga tu madre, este sí, este no, tú estás pendejo. O sea, el mundo moderno se inventó en el año 300 en Roma. Seguimos siendo Roma. Hasta la Tercera Guerra Mundial, que Dios quiera no pase. Estamos en veremos, ¿no? Pero ojalá Dios quiera que no. Otro tema interesante a tratar sería los rollos del Mar Muerto. Sí, sería sí, muy interesante. Tenemos unos programas bien interesantes. Por favor, quédense con nosotros porque ya vamos a meternos a lo mero chido. Mira, mi recomendación ya nada más para terminar. Bueno, me gustaría dar una frase que había notado porque me gustó mucho, justamente de los mexicas. El absoluto no está acabado, está en proceso de evolución, es la misma evolución de las cosas. Está muy bonito. Sí, está muy bonito. Es la misma evolución de las cosas. Y mi recomendación, quería recomendar el libro del mono desnudo, pero me parece que ya lo había recomendado. Como quiera lo vamos a poner acá en la descripción. Pero hay otro libro que encontré que está bien bonito. No me acuerdo cómo se llama el autor, pero el nombre es... igual lo tengo ahí, se lo voy a pasar a Julio para que se los ponga aquí en la descripción. O sea, el libro se llama Miguel León Portilla y la interpretación del mito en la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, 1956-2006. Para todos aquellos que nos han pedido fuentes sobre todo esto que he hablado de los mexicas, de la mexicanidad y todo eso, pues aquí hay un libro que está muy bueno, la verdad. Y también me gustaría comentar que pues mucho de lo que yo sé de la mexicanidad pues lo he aprendido a lo largo del tiempo, porque pues he leído un montón de libros en general, pero pues también porque he tenido mucho contacto con personas que pues son estudiosos del tema, ¿no? Entonces platicando con ellos, conversando, pues siendo presente, amigo, pues a mí me gusta ir al temazcal, a mí me gusta platicar con las personas que conservan los mitos. Abuelos de la tradición. Abuelos, también. Exactamente, pues el hongo me ha dicho cosas y pues también el propio entendimiento de lo que pues mi raíz me dice, ¿no? Es como uno puede entender más estas cosas, pero aquí hay una fuente para los que han pedido fuentes. Este libro es muy, muy, muy bueno. Igual si pueden buscar la biografía de Miguel León Portilla, pues estaría mucho mejor. Y esa es mi recomendación. Excelente, hermano. Pues vamos a concluir con este episodio. Agradecemos muchísimo a la audiencia que se ha quedado hasta ahora y que nos ha seguido durante episodios anteriores. Recuerden, si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para poder seguir creciendo y llegar a más personas. Agradecemos todos sus comentarios, toda retroalimentación es más que bienvenida. Muchísimas gracias. Esto es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser. Hasta luego.